Buenas tardes en este Almorzando en el 13. Faltan muy pocos días, exactamente 8, para que el pueblo de Chile, es decir, todos nosotros, nos pronunciemos libre y secretamente por la opción que nuestra conciencia nos dicte. La trascendencia y la importancia de este plebiscito del 5 de octubre ha sido comprendida por casi todos los chilenos. Y eso se ve concretamente en la cifra de inscritos en los registros electorales, un 92% del universo de electores que pueden hacerlo, que vale decir en cifras 7,5 millones de chilenos, que es un récord en la historia cívica de nuestro país y creo que quizás un récord en la historia cívica de los países del mundo. Los medios de comunicación, en especial en estos últimos meses, han estado informando y han hecho una campaña cívica para que la población esté absolutamente en conocimiento sobre lo que es un plebiscito, cómo se debe votar y cuáles son las consecuencias legales de acuerdo si gana cualquiera de las dos opciones. Pero antes de estos días, en estos días ya previos, se siente una cierta agitación, un cierto temor, una cierta tensión entre la gente que todavía se formula preguntas, tiene interrogantes y muchas veces encuentra respuestas equivocadas. Por eso hoy en este Almorzando en el 13 invitamos a dos abogados, a dos especialistas que van a estar aquí para contestar todas sus dudas, para aclarar todo lo que usted tenga confuso todavía, así que comience a hacernos sus preguntas, todo lo que usted piense que no sabe todavía sobre el plebiscito, antes, después, durante, hágalo aquí a este Almorzando en el 13. Yo les presento a los invitados y comenzamos de inmediato. Está con nosotros hoy José Luis Sea, abogado, profesor de Derecho Constitucional de la Universidad Católica y la Universidad Diego Portales. Y está también con nosotros hoy Luis Bates, abogado criminalista, profesor de Derecho de la Universidad Católica y quiero decir que es el autor, conocemos hoy la cara, del hombre que durante varios meses ha hecho los libretos de nuestro programa en este canal del Téngase Presente. Yo cuando lo conocí personalmente el otro día le dije, al fin conozco al señor Téngase Presente. Bueno, ya presentado a los invitados, ustedes también invitados a participar con sus preguntas. Quiero preguntarle a José Luis, ¿cuáles son las normas de la Constitución sobre el plebiscito y cuáles se han cumplido hasta ahora, si se han cumplido todas? Bueno, Carmen, yo quiero antes que nada agradecerle mucho al canal esta oportunidad de conversar con los televidentes sobre este asunto tan importante, ¿no? Y respondiendo entonces la pregunta, en la Constitución hay dos tipos de plebiscito previstos. Uno que es para las reformas constitucionales y otro que es el próximo, el que vamos a celebrar el 5 de octubre. Yo creo que es más importante en este minuto concentrarnos en este segundo plebiscito, en el que viene en una semana y un día más. Las normas de la Constitución que se refieren a ese plebiscito son las previstas en las disposiciones transitorias 27, 28 y 29 de la Carta Fundamental. Y de esas tres disposiciones ya se cumplió y cabalmente, íntegramente, la primera de ellas, porque este es un verdadero proceso, a saber que los comandantes en jefe de las Fuerzas Armadas y el general director de Carabineros, el día 30 de agosto, ya cumplieron con la orden que les da la Constitución en el sentido de proponer al país el nombre del candidato para que la ciudadanía lo apruebe o lo rechace en el próximo plebiscito. Eso es, en dos palabras, lo que ordena la 27ª disposición transitoria de la Constitución y con ello entonces se inició la fase que viene después. Creo que la etapa siguiente nos obligaría a distinguir el resultado del plebiscito, cosa que en este momento no podemos con certeza decir, porque la Constitución se pone en dos alternativas que son igualmente legítimas. Desde el momento que la propia Constitución las contempla y las regula, son perfectamente legítimas. José Luis, una pequeña duda. La diferencia entre plebiscito y referéndum, que todavía hay gente que cree que es lo mismo. Es una muy buena pregunta, en unos pocos segundos. En un plebiscito se vota por un acto de gobierno o por una gestión de gobierno o por un hombre, por un estadista, por un presidente de la República, etcétera. En cambio, en un referendo o referéndum, si usamos la expresión en latín, se vota por un texto,
Por ejemplo, por una nueva constitución o por una reforma de la constitución o bien por la aprobación o rechazo de un tratado. Como decía antes, Carmen, nuestra Constitución contempla ambas situaciones, aunque usa la expresión plebiscito para las dos. Técnicamente, lo que vamos a celebrar el 5 de octubre es un plebiscito. En cambio, la reforma de la Constitución sería operada en virtud de un pronunciamiento de la ciudadanía en un referendo o en un referéndum. Es decir, José Luis, que hasta este momento se han ido cumpliendo todos los pasos estipulados, las normas legales dentro de la Constitución, hasta el día del plebiscito. Yo creo que felizmente se han cumplido todas ellas, e incluso la legislación complementaria que se ha dictado, creo que felizmente también nos lleva a un plebiscito que da amplias garantías de su sentido democrático. ¿Y qué efectos, este cumplimiento de las normas, este cumplimiento de las reglas, qué efectos positivos le ven ustedes como abogados, como juristas? Bueno, primero, Carmen, quiero también agradecerle su referencia al téngase presente, porque la verdad es que ese ha sido un esfuerzo de la Universidad Católica de Chile y de este canal, naturalmente, orientado básicamente a informar a la gente para que haga mejor uso de su derecho y de su deber de votar el 5 de octubre próximo. Y ha sido una experiencia muy interesante, he aprendido mucho de los profesionales de este canal. Nosotros hemos aprendido mucho más, te aviso, y por eso vengo acá con el mismo espíritu con que hemos escrito el programa, de hacer una pequeña contribución a los telespectadores en materias que generalmente son un poco desconocidas, un poco áridas, si usted quiere. Yendo a la pregunta suya en cuanto a los efectos que hayan tenido la aplicación de estas normas hasta este momento, yo creo que un poco el trajín, el nerviosismo, el ajetreo propio de un plebiscito ha impedido hasta este momento hacer una reflexión más o menos tranquila acerca de ciertos efectos que quisiera mencionárselos brevemente. En primer lugar, yo veo un efecto sumamente importante en la aplicación de las normas sobre plebiscito y, aunque usted no lo crea, se ha producido una especie de consenso nacional. Es un consenso que me parece observar en orden a la promoción y al incentivo para que la gente se inscriba en los registros electorales. Hemos podido observar, por ejemplo, que el gobierno, la oposición, los partidos políticos, las organizaciones gremiales, la iglesia, yo diría que todos los entes vivos de nuestra nación han estado de acuerdo en promover e incentivar la inscripción en estos registros electorales. Y el resultado ha sido espléndido. Ha habido una reacción de parte de los destinatarios de estos esfuerzos y de estos estímulos que, como lo recordábamos recién, equivale al 92% de las personas que tienen derecho a sufragio en el país. Ahora, yo creo, Carmen, de que esto se debe a dos razones. Primero, porque la gente estaba ansiosa de ejercer la soberanía. Es decir, yo creo que esta reacción tan favorable a inscribirse en los registros electorales se debe a que llevamos muchos años sin el ejercicio de la soberanía y, naturalmente, este 92%, estos 7 millones de chilenos, han querido y quieren manifestar sus opiniones políticas. Y por otra parte, creo que se debe a lo que les mencionaba hace un momento. ¿De qué manera todos estos entes vivos de la nación han incentivado las inscripciones en los registros electorales y se ha producido este dato histórico, único, en el sentido de que más de 7 millones y medio de chilenos van a votar? Y yo creo que van a votar. O sea, no solamente se han inscrito, sino que creo que el abstencionismo prácticamente no debería existir. Pienso que la gente que se ha inscrito va a votar de todas maneras, quiere participar. Y en esto del récord hemos ganado medalla de oro, entonces, los chilenos en cuanto a la inscripción en los registros electorales. José Luis, ¿qué pasa, de acuerdo del punto de vista de la Constitución, como estamos viendo en este almorzando, qué pasa derechamente si gana la opción sí, legalmente? Claro, porque yo creo que es útil, Carmen, tener presente que la Constitución tiene un sentido jurídico, pero también hay una proyección política detrás de
la disposición 28 transitoria, que es la que precisamente se refiere a tu pregunta. José Luis habla de 28 transitoria con naturalidad. Imagínate cuántos años estudiándola para poderla enseñar. Bueno, si triunfa la alternativa o la opción sí, significa que el presidente de la República actual habría sido reelegido por un nuevo periodo de 8 años, que comenzaría el 11 de marzo del año entrante. Como asimismo que el presidente de la República estaría en la obligación de convocar a elecciones del Congreso Nacional de Diputados y Senadores, 26 senadores y 120 diputados, 90 días antes del término del próximo año, o sea, digamos, el mes de diciembre del próximo año tendría que efectuarse la convocatoria y la elección, ¿no?, correspondiente. Lo cual significa que tendríamos a fines del próximo año entonces una elección también de parlamentarios con el objeto de que ya en marzo del año 1990 el Congreso Nacional reanudara sus funciones. Entre tanto, durante el próximo año, si triunfa el sí, sigue funcionando, como es obvio, el presidente de la República, que habría sido reelegido por un nuevo periodo, y la Junta de Gobierno con sus facultades constituyentes, legislativas y otras que están previstas en las disposiciones transitorias de la Constitución. ¿Y qué pasa si gana la opción no? La Constitución le da, en mi concepto, la misma legitimidad al triunfo de la opción sí o al triunfo de la opción no, desde el momento en que ha previsto, en un texto minucioso y que ha sido muy bien desarrollado por la legislación complementaria, el triunfo de cualquiera de las dos alternativas que mencionamos. Entonces, dos palabras ahora, respondiendo a tu pregunta, respecto a lo que dice, para que también lo sepan los televidentes, la 29ª disposición transitoria de la Constitución. Antes de la 28 está la 29. Como decía, estos son 3 disposiciones, ya se cumplió la 27, veremos, ¿no es cierto?, a partir del próximo plebiscito, si es la 28 o la 29 la que corresponde aplicar. Pues bien, la disposición en comentario es bastante semejante a la anterior, con algunas salvedades. Si triunfa la opción no, naturalmente entonces el nombre propuesto para el plebiscito habría sido rechazado por la ciudadanía, lo cual significa que 9 meses antes del 11 de marzo de 3 meses antes del 11 de marzo de 1990 habría que celebrar una nueva elección presidencial. Habría que realizar una elección presidencial en diciembre del año 89, en otras palabras, con sujeción a las disposiciones permanentes de la Constitución, vale decir, con libre presentación de candidatos, con la posibilidad de que vayan a una segunda vuelta únicamente los que hayan obtenido las primeras más altas mayorías, si es que nadie obtiene la mayoría absoluta en la primera vuelta. Y habría que, además de realizar esta elección presidencial, celebrar en el mismo mes de diciembre, simultáneamente con la presidencial, la primera elección parlamentaria para designar a los futuros diputados y senadores del Congreso Nacional. Entre tanto, se entiende prorrogado o extendido, ¿no?, de pleno derecho, dice la Constitución, el mandato del actual presidente de la República y de la Junta de Gobierno por un año más, a contar del 11 de marzo del año 89. Vale decir, y en concreto, se prorroga o se extiende hasta el 11 de marzo del año 1990. Y durante ese año, que a mí me agrada mucho llamar año de reflexión o de meditación, allí entonces en ese año las dos autoridades nombradas continúan en el pleno ejercicio de las atribuciones constituyente, legislativa, gubernativa, etcétera, que les reconoce la Constitución en esas disposiciones transitorias. Perfecto. De acuerdo a la Constitución, ¿influye de alguna manera si en el triunfo, si alguna de las opciones gana por un margen muy ancho o todo lo contrario, estrecho, de acuerdo desde el punto de vista legal, constitucional? ¿Hay algún efecto legal para eso o es lo mismo? No, es exactamente lo mismo, Carmen. Es decir, constitucionalmente hablando, cualquiera que sean los márgenes de triunfo de una o de otra opción, no tiene efectos o alcances de tipo legal. Y si usted me permite, Carmen, ¿sí?, volviendo al tema de los efectos que ha tenido la aplicación de estas leyes, a mí me parecía que es sumamente importante, además del que ya señalaba, yo creo que los chilenos, los 7,5 millones de chilenos ya han votado.
Yo creo que desde el momento que se han inscrito en los registros electorales, estos 7,5 millones de chilenos han manifestado su voluntad pacifista. Han votado en el sentido de que al inscribirse, que podrían no haberlo hecho, ¿no es cierto?, al inscribirse voluntariamente en los registros electorales, están exteriorizando una voluntad pacífica. Es decir, que estos 7,5 millones de chilenos quieren que los problemas políticos, sociales y económicos de nuestro país se resuelvan por canales pacíficos. Entonces, mirando el 5 de octubre próximo, yo creo que ya hay un antecedente cierto de una voluntad expresada por estos chilenos en orden a resolver pacíficamente los problemas de nuestro país. Y yo creo que esto es muy importante, yo creo que esto hay que ponderarlo debidamente por las autoridades de gobierno como por los dirigentes de los partidos políticos. Hay una vocación pacifista en el pueblo chileno, manifestada históricamente en múltiples ocasiones, que es uno de los efectos también, creo yo, positivos de la aplicación de las normas. Y hay otro, que lo podemos seguir conversando a lo mejor con José Luis, que es el boom de la educación cívica. Se ha hablado en pocos meses del boom de la educación cívica. Ahí yo diría que ha habido también acuerdo de muchos entes vivos de esta nación en orden a promover programas de educación cívica, si bien orientados de manera un tanto restrictiva, por razones muy comprensibles y muy naturales, al proceso plebiscitario, es decir, a lo que viene el 5 de octubre. Pero yo creo que es una lección que hay que aprender. Nosotros no podemos quedarnos, a mi juicio, con la vista clavada en el 5 de octubre. Si hemos podido apreciar una experiencia que ha funcionado bien en cuanto a divulgar el conocimiento de las normas sobre plebiscito, y en eso estamos ahora también, ¿no es cierto?, a la comunidad. En cuanto a hacer participar a la comunidad, yo creo que cualquier democracia que exista en Chile a futuro se va a sostener en parte importante en la formación cívica de todos los chilenos. Y entonces, como hay una experiencia muy precisa y muy puntual respecto a conocimiento, respecto a destrezas para votar y respecto a participación ciudadana, yo creo que ese mismo tipo de experiencias debería multiplicarse en una infinidad de experiencias que vayan a promover la formación cívica de los chilenos. Pero estos son asuntos de largo alcance. Estas son materias que no se van a abordar ni resolver de un día para otro. Es una forma de vida ya en el fondo. Así es. Hay otra gran interrogante, José Luis. Cuando hablamos del artículo 28 transitorio, ¿no es cierto? Si gana la opción sí, se aplica el 28 transitorio. Todo sigue tal cual, la Constitución, los plazos se cumplen, etcétera, etcétera, por una Constitución hecha por el candidato que está en este momento por la opción sí. Pero si gana la opción no, hemos escuchado, y lo escuchamos todos los días, que se va a proponer una reforma de la Constitución. ¿Cómo se puede reformar una Constitución? ¿Qué plazos hay para reformarla? ¿Y quién tiene que aceptar que se reforme la Constitución? Claro. Efectivamente, ¿no? Se ha hecho mucho hincapié en que la eventualidad de triunfar el no significa la reforma de la Constitución. Pero no podemos olvidar que también en amplios sectores que están por la opción sí, se ha hecho en los últimos días presente esta misma necesidad, aunque probablemente la diferencia está en que la envergadura, la magnitud de la reforma a que aspira la alternativa no en el evento de triunfar es mucho más grande. Yo creo, desde luego, responder esta pregunta, Carmen, que Chile no solo tiene una gran vocación pacifista, sino que tiene también un gran sentido jurídico, un gran respeto por las constituciones y por la vida democrática. Y parte del entusiasmo con que van a concurrir y hacerlo pacíficamente y sin violencia para votar en conciencia en el próximo plebiscito es nada más que el reencuentro de Chile con su tradición republicana, democrática y constitucional de gobierno, que es realmente sin par en América Latina y que ha sido orgullo de los chilenos por muchos años. Ahora, si triunfa el no, me preguntas tú, ¿cuál es la mecánica de la reforma?
yo creo que a los televidentes les puede resultar claro pensar que la mecánica de la reforma es igual, ya sea que plantee una enmienda constitucional el triunfo del sí o que lo hagan los que triunfen por el no. Vale decir, la reforma constitucional, los plazos, quién puede proponer el proyecto, quién lo aprueba, etcétera, son comunes. Y en dos palabras, pero esa reforma tiene que hacerse en el año de reflexión que habla. A eso voy. Tú tienes ciertas disposiciones transitorias que no las vamos a entrar a nombrar aquí para no hacer demasiado preciosismo, por virtud de las cuales se señala que el presidente de la República y la Junta de Gobierno tienen facultad constituyente, que se denomina, o sea, poder de enmendar, modificar o reformar la Constitución. Y que la decisión que ellos adopten tiene que ser en todo caso sometida a aprobación o rechazo de la ciudadanía en un plebiscito. En ese caso, el plebiscito, conforme a lo que dijimos antes, sería más bien llamable referendo, referendo, no plebiscito. Pero en fin, ahora, ¿en qué momento o dentro de qué plazo lo pueden hacer? Muy sencillo. El momento es una cuestión política, ¿no?, que se tiene que determinar en función de los resultados del plebiscito. Yo creo que cuanto más oportuno, más bien escogido el momento, tanto mejor, ¿no? Y eso va a ser en función de los resultados, del triunfo del sí o del triunfo del no. Y en todo caso hay un plazo fatal, un año contado desde el 11 de marzo del año 1989. Si la Constitución, Carmen, no es modificada conforme a este procedimiento, que es muy sencillo, como tú puedes ver, decisión de la Junta de Gobierno y del presidente y aprobación de la ciudadanía. Si la Constitución no es modificada de esa manera, que se denomina un procedimiento flexible, fácil de cumplir, créeme que al aplicarse las disposiciones permanentes de ella, la cosa se hace muy distinta. Porque la Constitución de 1980, en sus artículos permanentes, 116 y siguientes, es prácticamente irreformable. Que entraría en vigencia después de ese año. Al término del periodo de gracia o de reflexión, ¿no es cierto?, entramos en la plena aplicación de las disposiciones permanentes, entre las cuales están estas de reforma, que la hacen, como te digo, en la práctica irreformable. Perfecto. Si me permite, Carmen, hay un punto en el que no estoy muy de acuerdo con José Luis, en el sentido de que los chilenos hemos tenido esa tradición democrática o esa tradición cívica tan fuerte. Yo creo que lo que se produjo en el año 1973, en parte, es una crisis de la capacidad de autogobernarnos, una crisis de la capacidad de autodeterminarnos. Y por eso que insisto mucho en el tema de la formación cívica y de reforzar las virtudes cívicas. Las virtudes cívicas. Hay dos virtudes cívicas, ¿no es cierto?, que uno como que echa un poco de menos en el último tiempo. La tolerancia y el respeto al otro, el respeto a la opinión del otro. Pero soy muy optimista en el sentido de que el resultado del plebiscito del 5 de octubre próximo va a ser respetado por la ciudadanía, cualquiera que él sea. Y es una buena prueba que nosotros vamos a dar frente a la comunidad internacional, frente a los observadores que ya están circulando por nuestras calles, ¿no es cierto? Y muy especialmente respecto de nosotros los adultos, respecto de la juventud, respecto de la gente que vota por primera vez. Nosotros tenemos los adultos una responsabilidad enorme frente no solo a la comunidad internacional, sino que frente a la gente que vota por primera vez. Una responsabilidad de demostrar que las elecciones o los plebiscitos deben en el futuro pasar a formar parte de nuestro quehacer nacional, sin exceso de traumatismos. Y por eso que es, creo yo, tenemos que asumir esta responsabilidad. Y el hecho que la gente se haya inscrito y el hecho que funcionen los registros electorales, que haya funcionado muy bien todo el sistema de inscripciones, cosa que no ha sido cuestionada, me parece, José Luis, por nadie, digamos, todo este sistema de registros electorales y de inscripciones, nos está indicando que nada anormal debería suceder el 5 de octubre en la fase de recepción del sufragio, que es otra de las fases que viene. Y en los resultados, que son otro tema, digamos, al tomar todas estas reglas del juego, todo este juego implica también la aceptación del resultado. ¿Puede no aceptarse desde el punto de vista legal el resultado de un plebiscito? No, la Constitución, Carmen, obviamente es imperativa, es obligatoria,
para gobernantes y gobernados sin distinción alguna, de manera que en respuesta categóricamente te digo, jurídicamente no puede conocerse el resultado. Y yo creo que es a través de los medios de comunicación social y en todos los ámbitos de la vida nacional que hay que crear conciencia en todos los chilenos que el resultado, triunfe el sí o triunfe el no, debe ser pacíficamente aceptado e igualmente aceptado por todos. Las preguntas del público ya han empezado a llegar. Dice, si en el plebiscito triunfara la opción no, ¿el presidente Pinochet podría presentarse como candidato en las elecciones que se realizarían un año después? Veo que ya entramos en materia bien precisa. Bueno, no puede ser candidato en la elección de diciembre del año 1989 por dos razones. La primera, porque la 27ª disposición transitoria dice que solo en el próximo plebiscito se puede presentar a la reelección. Solo en esa ocasión puede ser propuesto para la reelección, que es lo que vamos a decidir en una semana y un día más. Y esto lo corrobora la última disposición transitoria de la Constitución, la 29ª, cuando se remite, para el caso de que triunfe el no, al artículo 25 permanente de la Constitución, que dice que no se puede reelegir al presidente de la República para el periodo inmediatamente siguiente. De manera que te contesto la pregunta a la televidente diciendo no es posible desde el punto de vista de la Constitución vigente la reelección del presidente de la República, ni siquiera la postulación del presidente de la República en la elección de diciembre del año 1989. Y el cargo de comandante en jefe y el presidente, digamos, ¿él puede continuar como comandante en jefe aunque ganara la opción no? También lo puedo responder. El punto es más dudoso, aunque aquí uno entra también a buscar o a desentrañar cuál es lo que podríamos llamar el espíritu o la intención de la Constitución sobre la materia. La 8ª disposición transitoria no prohíbe al presidente de la República ni exige al jefe del Estado actual, que es comandante en jefe, renunciar a la comandancia en jefe. Por el contrario, se pone en el supuesto que el presidente de la República pueda continuar, ya no como presidente de la República, sino que como comandante en jefe hasta por 8 años más contados desde el término del actual periodo presidencial. Eso es lo que se desprende de la 8ª disposición transitoria. Pero en mi concepto, no solo es decisivo para que se produzca un auténtico y profundo cambio de régimen, sino que se den pasos decisivos al restablecimiento de la democracia en Chile, que se produzca la separación entre la institución presidente de la República y la institución comandante en jefe del Ejército. Yo creo que esa es la intención y el espíritu más genuino de la Constitución. Es decir, que en el otro caso, si sale la opción sí y el presidente Pinochet es presidente de la República, ¿debe por la Constitución o es en el espíritu de la Constitución dejar de ser comandante en jefe? Yo creo que, como ha dicho José Luis, es en el espíritu de la Constitución. Pero en el texto de la Constitución no lo obliga, digamos, a separar los cargos. Uno tiene que estar, Carmen, más al espíritu, a la intención y a lo que sea más bueno para el país, ¿no? Al gran propósito democrático que estamos viviendo, que a la simple lectura de las palabras o a la exégesis de ellas. Claro, pero hay cosas muy determinantes como que no puede presentarse a las elecciones. Exacto. Por la Constitución. Y por eso es que el derecho importa. Claro. Y entonces estas otras cosas son preguntas que la gente piensa que a lo mejor legalmente está decidido, que la Constitución dice puede ser presidente y comandante en jefe, o puede ser presidente sincero, o la otra alternativa. Claro, entonces, mi concepto, como te digo muy claramente, yo creo que debe renunciar a la comandancia en jefe tan pronto sea elegido presidente de la República. Bueno, vamos ya a una pausa comercial, pero antes quiero hacer felicitaciones a Luis Bates a ustedes y al Canal 13 por el programa Téngase Presente. Han aprendido mucho con ese programa. Vamos a una pausa comercial y volvemos enseguida con ustedes. Ya estamos de vuelta con ustedes y vamos a seguir contestando sus preguntas. Sonia Fargas pregunta a los dos, ¿puede el régimen cambiar al candidato en esta última semana? A ver... Yo diría que no. ¿Está estipulado concretamente? Yo diría que no, porque el texto constitucional ha establecido el mecanismo para la proposición del candidato. Ese mecanismo ya ha operado. Los comandantes en jefe y el director de Carabineros han hecho la proposición, han hecho aplicable, digamos, la disposición. Y es decir, un poco lo que en derecho es una cosa técnica, llamamos la preclusión, es decir, ya han pasado algunas etapas que están afinadas y ahora, en mi opinión, constitucionalmente no se puede modificar, digamos, la designación del candidato.
Claro, aunque el asunto puede ser discutido, yo creo que es la respuesta más acertada, la de Lucho. José Luis, ¿hasta qué punto es necesario reformar la Constitución y cuáles son los puntos que se quieren reformar en concreto? Bueno, esta es una pregunta de gran envergadura y de gran importancia, ¿ya? Y voy a tratar de ser lo más preciso posible. Y no quiero sino decir mi propia opinión, mi propio punto de vista de profesor de Derecho Constitucional, por lo tanto apasionado por estas materias. Tú me has formulado dos preguntas. ¿Es necesario o no es necesario reformar la Constitución? Y yo te respondo que sí, que es indispensable reformarla. Que una Constitución, como lo he dicho muchas veces, tiene que ser un instrumento o un símbolo de unidad nacional y no de división o de conflicto entre los chilenos. Y creo que hay disposiciones, como las que te voy a mencionar brevemente de la Constitución de 1980, que están muy lejos de ser vehículos de unión o de conciliación o de reconciliación entre los chilenos. De manera que todo lo que se haga por crear conciencia constitucional en el sentido de que la Constitución sea un instrumento o un símbolo de unión, de consenso, de entendimiento entre los chilenos, bienvenido. Y yo creo que en la Constitución actual hay disposiciones que requieren urgentemente, dentro del año de gracia o de reflexión, ¿cuáles concretamente? El cambio. Nombrándolas en el orden de los artículos porque me resulta más fácil, ¿no? Desde luego el artículo 8 de la Constitución, con el objeto de que quede claramente establecido que se sancionen conductas violentistas y no se sanciona la difusión, expresión o publicitación de ideas. Y creo que esto, desgraciadamente, no quedó muy claro en el artículo 8 y, aún peor, la ley complementaria del artículo 8 lo agravó. Segundo, creo que en general, Carmen, hay un equilibrio, un desequilibrio exagerado en las relaciones del presidente de la República con el Congreso Nacional. La reforma, por lo tanto, tiene que ir a un mayor equilibrio de las facultades del presidente y del Congreso. El Congreso Nacional tiene un rol honrosísimo dentro de la tradición republicana de Chile y merece un tratamiento jurídico y político más de acuerdo con su valioso aporte a la construcción de Chile, a la construcción de la República, de la tradición y de la cultura cívica y política de los chilenos. Hay un desequilibrio que se tiene que corregir. Desgraciadamente creo que no puedo entrar por el tiempo en numerosas disposiciones, pero por ejemplo, te digo al pasar, creo que el presidente de la República no puede y no debe disolver la Cámara de Diputados. Entre es una atribución que tiene en esta Constitución, incluso y nombrar senadores. También. Puede nombrar 2 senadores el presidente de la República e indirectamente podría influir en el Consejo de Seguridad Nacional por el nombramiento de otros 4. Esa es otra de las disposiciones que habría que mencionar. En tercer lugar, Carmen, yo creo que no podría excluirse de una agenda mínima de cambio de la Constitución, restablecer la plena jurisdicción de los tribunales de justicia para conocer por la vía los recursos de amparo o habeas corpus y de protección de la custodia o tutela de los derechos humanos fundamentales en situaciones de emergencia, tales como el estado de sitio, el estado de asamblea, el estado de catástrofe o el estado de emergencia propiamente tal. Yo creo que siempre debe existir en un estado de derecho democrático y constitucional el recurso a los tribunales de justicia y la plena competencia, especialmente de la Corte Suprema, para amparar los derechos del hombre si es que han sido injustas o inconstitucional o ilegalmente amagados o conculcados. Yo creo que esa es una conquista preciosa de la civilización occidental que debe quedar reconocida y que no lo está en este momento plena, total o cabalmente en la Constitución. Sobre todo que los jueces, José Luis, han dado muestras, digamos, de su competencia profesional y de su... Y por último, para cerrar esto, porque creo que es un tema, una pregunta de mucha envergadura la tuya, Carmen, yo creo que habría que comenzar por enmendar el procedimiento de reforma de la Constitución, por la razón que ya te dije que es una Constitución excesivamente rígida. Y esa Constitución, si quedara permanente y cambiara o ganara la opción no, por decir, quedaría esa Constitución dando todo esto... Pero eso nos crea la enorme dificultad de plantearnos ya un problema que no es constitucional, porque constitucionalmente hablando, jurídicamente hablando, la Constitución debe ser respetada. Y yo llamo a la ciudadanía, sin distinción, a que respete la Constitución mientras no sea modificada conforme al procedimiento por el órgano, en los términos ya previstos por ella misma,
Pero otra cosa es el acontecimiento político que pueda desencadenar un triunfo amplio del no, en el sentido de que es perfectamente legítimo que esa enorme masa de chilenos pida la pronta reforma de la Constitución, al menos en los puntos que he señalado, y yo creo que en esa perspectiva yo estaría de acuerdo con la reforma de la Constitución. Lo que sucede, Carmen, es que la Constitución en cualquier país es un poco como la columna vertebral del cuerpo humano. Es el eje que sostiene, digamos, las células, en el caso del cuerpo humano, ¿no es cierto?, y los demás órganos del cuerpo humano, es el eje que permite, digamos, funcionar normalmente. En el cuerpo social pasa exactamente lo mismo. Por eso que es tan importante la Constitución, y yo comparto las ideas que José Luis está exponiendo en ese momento. Y una Constitución, si tú me permites, Carmen, y es muy importante también en esta línea de los téngase presente, que también ha hecho mucho. Una Constitución, para que perviva, para que dure, para que perdure, tiene que fundarse en los sentimientos de la población, en lo que la población, la comunidad quiere, ¿no? De manera que si hay disposiciones de la Constitución que no corresponden, no están de acuerdo con los sentimientos predominantes de la ciudadanía o de la sociedad, no van a regir. Claro, porque en toda Constitución hay dos materias siempre en que la parte difícil es el equilibrio entre estas dos materias. ¿Cuáles son estas materias? ¿Cómo se organiza el poder, no es cierto? Y los derechos del individuo y las garantías y las libertades e igualdades de las personas. Entonces, el gran problema es establecer ese equilibrio que menciona José Luis, de tal manera que el poder del Estado no abrume, digamos, ¿no es cierto?, los derechos del individuo, pero también al revés. Es decir, si no hay un gobierno con ciertos poderes, digamos, para poder administrar el país y gobernar, y hay excesos de derechos, por decirlo así, sin las correspondientes, y esto yo creo que es muy importante, José Luis, sin las correspondientes obligaciones y deberes. Porque en Chile, por razones conocidas, se ha puesto mucho énfasis en los derechos del hombre, y yo creo que es bueno que así sea, y hay mucho más que hacer en la materia, pero no he visto el mismo énfasis en las obligaciones del hombre, en las obligaciones y en los deberes, a título particular, a título familiar y colectivo. Entonces, yo creo que esto es como los dos lados de la medalla, ¿no es cierto? Los derechos tienen siempre, y esto lo han dicho grandes pensadores, como el caso de Gandhi, los derechos tienen siempre el correspondiente deber u obligación. Como que yo echo un poco de menos este acento, y sobre todo creo que es muy importante para el futuro del país, poner el acento en los deberes, en las responsabilidades humanas. Mario Muñoz pregunta a José Luis si hay alguna posibilidad de que los artículos 24 y 8 transitorios vuelvan a regir ya viniendo un periodo democrático en el supuesto que gane el presidente Pinochet. Situándonos en la hipótesis del sí, en consecuencia, para responderle al televidente. Respecto, en primer lugar, del 24 transitorio, o sea, aquel que permite tomar una serie de medidas de excepción que afectan ciertos derechos humanos básicos. Sí, puede regir durante el año complementario, o sea, puede regir hasta, en otras palabras, la entrada del Congreso Nacional el 11 de marzo de 1990. O sea, puede regir y se puede aplicar todas las facultades que contemple esa disposición, porque así lo dice la Constitución, cuando dice que mientras no quede instalado y entre en funciones el Congreso Nacional, seguirán aplicándose plenamente las disposiciones transitorias, entre las cuales está el 24 que estamos mencionando. Ahora, en relación con el artículo 8º, que es la segunda norma constitucional por la cual pregunta el televidente, también, ciertamente, si triunfa el sí, se puede seguir aplicando mientras no sea reformado, que es, creo yo, como dije antes, uno de los puntos urgentemente de revisión en una agenda de cambios constitucionales. Bueno, están llegando muchas preguntas referentes a la votación misma. María Briones dice, ¿qué facilidades se da para votar a personas inválidas, enfermas? Bueno, respecto a las personas inválidas o enfermas, estas personas, según cual sea, creo yo, la envergadura de la enfermedad, podrían abstenerse de votar. Precisamente la ley contempla la enfermedad como una causal de exención de esa obligación de votar. Lo que sucede es que esa persona, si está inscrita en los registros electorales y no vota,
posteriormente, y esta es una facultad discrecional del juez, aceptar o no la excusa, tendrá que acompañar los antecedentes suficientes para justificar su excusa. O sea, lo recomendable es que si puede votar, vote, porque además tiene una multa que en este momento es de más o menos 25.000 pesos el no votar. Pero lo increíble es que la persona que está inscrita en el registro electoral y no vota tiene multa, pero lo que no se inscribió en los registros no tiene multa. Yo creo que ese es un vacío que tuvo la Constitución, y es así, pero yo creo que importancia práctica ya no tiene. La perdió, dado los 7,5 millones de inscritos, ¿no? Son pocos los Pero tienes mucha razón, es un contrasentido. Respecto de la recepción del sufragio mismo, si me permite, Carmen, yo creo que es muy importante recordar a los televidentes que todo este proceso del 5 de octubre, aunque se ha dicho mucho por los medios de comunicación social, el carácter secreto del voto, yo creo que ese es un punto que no está de más recalcar, porque hay muchas maneras, ¿no es cierto?, de presionar a una persona para que vote de una manera o de otra. La ley electoral tiene un muy buen diseño jurídico para garantizar el secreto del voto. Todos sabemos, ¿no es cierto?, la urna secreta, el papel de la cédula con que se vota, en fin, todo eso supongo que lo irá a explicar más adelante Juan Ignacio García. Pero yo creo que el televidente debe tener claro, especialmente en las ciudades pequeñas o en los pueblos pequeños, que no hay manera de controlar cómo vota la gente. Y que después de una elección o de un plebiscito se podrán decir muchas cosas. A usted le podrán decir muchas cosas de cómo votó o cómo no votó. Pero nunca nadie le va a poder probar a usted que votó de una manera o de otra. De manera eso lo estamos insistiendo, pero escuchaba esta mañana que aunque ha bajado, todavía hay un 22% de la población que cree que se va a saber por qué va a votar y que desconfía y que tiene susto que el voto no sea secreto. Yo le diría a ese 22% de la población que no hay ningún margen de posibilidad de que se conozca la forma como esa persona opta en el día 5 de octubre. No hay ningún. Y los resguardos... Te voy a decir algo en la misma línea de lo que tú estás señalando. Quien trate de violentar la ley que garantiza el secreto del voto sufre severísimas penas. Así que los que deben de andar con cuidado son los que tratan de saber cómo votó el prójimo. Es muy bueno el punto, José Luis. ¿Por qué? Porque la ley penal sanciona, por ejemplo, al que vende su voto. El que está pensando hacer un negocito con su voto, sepa que el negocito se le puede transformar en cárcel. Exactamente. Eso por una parte. Por otra parte, la ley sanciona al que solicita votos por dádivas, promesas, pagos, recompensas. De manera que el que esté pensando en requerir a una persona para que vote de una manera u otra, a través de pagos, recompensas o lo que fuere, esa persona puede también ir a la cárcel. Hay una serie de normas penales, me parece muy acertada tu referencia, hay una serie que están resguardando todo esto. La libertad del voto. La libertad del voto. José Luis, vamos a tratar de ser lo más breve posible para... Tienes harto material. Sí, harto material acá. Acá preguntan si los votos en blanco, ¿a qué opción se suman? Y otra cosa más, es decir, si hay demasiados votos en blanco y resulta que ¿puede existir un empate en el plebiscito? Bueno, respecto a la primera pregunta, los votos en blanco no se suman a ninguna de las dos alternativas, ni al sí ni al no. De igual manera que tampoco se suman los votos nulos. Los votos en blanco y los votos nulos, dice la ley, se tienen como no emitidos. Así que los ciudadanos tengan cuidado en el sentido de marcar bien su preferencia y por lo tanto no anular su voto ni emitirlo en blanco, porque entonces no van a decidir ni contribuir a la decisión. Y en cuanto a la segunda pregunta, vale decir, el caso bastante extremo que se produzca un empate entre la alternativa sí y la alternativa no, una vez descontados los votos blancos y el nulo. Bueno, la verdad es que la ley no da una respuesta a ese punto. O sea, si se produce el empate, bueno, pero seamos realistas, ¿no? En 7.435.000 votos sería mucha la mala suerte que se produjera un empate. José Luis, pero si hay un voto, por ejemplo, es mayoría absoluta... No, si esa es la pregunta, evidentemente, claramente, se gana aunque sea por un voto válido. Perdona, José Luis, además, Carmen, ese empate tendría que producirse después de todo el proceso de escrutinios.
porque es bueno tal vez recordarlo, ¿no es cierto?, las 3 etapas de los escrutinios que también dan tranquilidad o deben dar tranquilidad a la ciudadanía. Hay un escrutinio el día de la elección en la mesa receptora de sufragios. Hay un escrutinio el día siguiente, ¿no es cierto?, los colegios escrutadores, y después viene el escrutinio en el Tribunal Calificador de Elecciones. Todo un proceso tranquilo, ¿no es cierto?, sobre una materia tan delicada para poder... Entonces el empate tendría que producirse en el Tribunal Calificador de Elecciones finalmente, cosa que sería muy difícil. Y además también es útil tener presente que es el resultado oficial el que da el Tribunal Calificador de Elecciones finalmente. Y puede incluso declarar nulo el plebiscito del Tribunal Calificador. En una hipótesis bien extrema también, ¿no? Cuando el fraude, digamos, o la nulidad que afecte por vicios electorales sea de tal envergadura que altere el resultado del plebiscito en el país. Porque de lo contrario serían nulos solamente o anuladas solamente las votaciones en ciertas mesas receptoras de sufragios o algo así. Pero la proclamación del resultado, eso es bueno, ¿no es cierto?, recalcarlo, lo da el Tribunal Calificador únicamente de Elecciones. Y eso da mucho más efectos de tranquilidad. Sí, totalmente independiente. Exacto. Bueno, vamos a terminar este programa y yo muy brevemente lo único que quiero es, si hay al tiempo, hay muchas preguntas que han llegado de personas que le han robado, que han perdido sus documentos, si tienen tiempo desde hoy hasta dentro de 8 días de hacer algo, de sacar carnet. Ya no pueden votar porque se cerraron los registros electorales el día 31 de agosto. No, pero la pregunta... Pero como si le robaron los documentos, ya está inscrito. La pregunta es si... que necesita exhibir el carnet de identidad, de manera que si entre los documentos sustraídos está el carnet, no puede sufragar. Tendrá que hacerlo presente entonces a la autoridad respectiva para liberarse de responsabilidad. Muchísimas gracias a los dos por la presencia en este Almorzando en el 13. Yo creo que ha sido bastante informativo, muchas preguntas e interrogantes están resueltas. Quiero invitarlos para mañana miércoles a otro programa y el tema de mañana es la economía y los actos eleccionarios. La conduce Cecilia Serrano y los invitados son Sebastián Piñera, economista, y Cristian Larroulé, jefe del gabinete del ministro de Hacienda. Mañana con Cecilia Serrano, yo con ustedes la próxima semana. Muchísimas gracias.